Gabriela Iturralde es especialista en nutrición y ella conversa a través de sus redes con las personas que conoce en medios y desde hace 17 años tiene una carrera bastante fuerte. Dije el número correcto. 22, perdón, en nutrición. No sé por qué te quité 5. Está bien. Y Si ella, me quitas la edad. y ella lleva esta filosofía de la alimentación basándonos en evitar restricciones, en evitar irnos hacia los polos, sino también escuchar mucho a nuestro cuerpo y observar lo que queremos y lo que nos hace bien. Así que qué gusto poder conversar contigo en esta primera semana, sabiendo que venimos también de una época de mucha intoxicación, si le vamos a poner un nombre, un calificativo, por el exceso de alimentos y de alcohol. Entonces, ¿qué queremos hacer a partir de este año? Gabriela, bienvenida. Muchísimas gracias, Clara María. Feliz de estar contigo en esta cabina maravillosa. Gracias. Ya tenemos que repetirlo más veces, ya lo venimos hablando. Cuando quieras, cuando quieras. A ver, mira, definitivamente, como tú decías, venimos de una época o de una etapa, meses o semanas de mucha abundancia, de excesos. Y estos excesos, pues uno a veces dice, ya quiero que sea el lunes, ya quiero que llegue el 6 de enero, ya quiero que sea el próximo año para. Entonces yo creo que lo primero que podemos hacer es no esperar. Y si estás dispuesta y ya te sientes con este exceso de comida, pues puedes comenzar ya. O sea, en tu siguiente comida, el siguiente día. O sea, no tiene que esperar para que sea el siguiente año. Siempre es el lunes, ¿no? La dieta siempre... Así es. Voy a esperar al lunes. Sí. Y en esa espera, que hay mucha como ansiedad, nos hacemos daño en el medio, porque porque uno dice ya voy a comenzar y voy a ser más restrictiva, voy a hacer algo que no me gusta tanto, que me va a incomodar, entonces este periodo, hasta que llegue la fecha, yo empiezo a hacer todo lo contrario y eso no es coherente. Claro, es como si voy a aprovechar que todavía no comienzo para comerme todo lo que puedo y irme como de vacaciones en este sentido. Así Pero es. en realidad lo que estamos haciendo ahí es asumir un rol de antagonistas frente a nuestro cuerpo. Totalmente, totalmente, y a seguir dañándonos, como te decía. Hay muchas personas que dicen, ya no puedo más, ya no puedo seguir comiendo, me duele la barriga, estoy con reflujo, pero aún así esperamos a que sea el lunes 6 de enero. Y luego para empezar comenzar. el lunes 6 es más difícil. Muchísimo más difícil. Tienes mucha más carga. Muchísimo más difícil y no solo la carga extra, sino que nuevamente uno dice, ¿qué pasa el 6 de enero? ¿La rosca? No, ya empiezo mañana. No, mañana se vuelve no es lunes, espero al siguiente lunes. Entonces, súper importante si realmente, lo que tú decías, ¿no? El conocerse. Si ya están listos, háganlo ya. No importa si en el desayuno estuviste listo, en el almuerzo estuviste listo o en la cena, porque cada comida es una oportunidad para tener una mejor opción y nutrirte. Cada comida, cada momento en el que tú vas a elegir un alimento, ese momento puede ser y puede cambiar obviamente el resultado de tu malestar o del objetivo que quieras ponerte, ¿no? Yo me imagino que una de las cosas principales que tú ves en consulta es esta relación persona-comida, persona-plato de comida. Tú acabas de decir eso, esto de cada sentada a comer puede ser una nueva oportunidad, pero muchas veces las personas dicen, es que yo quisiera que este plato de comida fuera delicioso, sustancioso, abundante, y lo ven como un castigo que sea lo contrario, entre comillas, que puede ser abundante en color, que puede ser abundante en proteína, abundante en carbohidrato, como muchas veces tú lo has dicho y otras especialistas también lo hablan, pero resulta que tal vez es como que se estuvieran castigando. Totalmente. Eso lo ves mucho, me imagino, en consulta. Muchísimo. De hecho, nuevamente lo que decías, este antagonismo o contraste, ¿no? Quiero hacer esto, estoy desesperada por comenzar, pero sé que cuando comience voy a estar mal genio, no voy a querer, es terrible. Entonces, lo primero que tenemos que cambiar es esa visión que tenemos hacia la salud. ¿Qué es lo que nosotros queremos conseguir con la salud? Quiero empezar a sentirme mejor. Para empezar a sentirme mejor, entonces no puedo comer abundante de cierto alimento que ya reconocí que me estaba haciendo mal. Por ponerte un ejemplo, ayer atendí a una chiquita que me decía, la verdad es que me he dado cuenta que cuando como muchos lácteos me duele la barriga. Entonces le digo, ¿qué crees que sea lo correcto hacer por lo pronto? Y me dice, ¿será que tengo que dejar un poco los lácteos? Y le digo, sí. ¿Cuándo puedo? ¿Puedo comenzar después? Y le digo, pero si te duele la barriga y no quieres que te duela, mejor comienza ya. Claro. Entonces, un poco, y suena chiste con una, digamos, paciente pequeña, pero eso nos pasa a los adultos también. Sí. Es como que no
no nos damos cuenta del daño que nos estamos haciendo o no reconocemos las señales, los signos y los síntomas que nos manda nuestro cuerpo para cambiar. Entonces, cambiar un poco esa concepción de decir, voy a comenzar dieta. Ojo, no quiere decir que no sea difícil, porque todos los cambios son difíciles y todos los cambios incomodan. Pero si ya no te sientes cómoda de la manera en la que estás viviendo tu vida, creo que vale la pena darle una oportunidad y hacerlo con un profesional de salud justamente para que ayude también a cambiar esa concepción, ¿no? A veces la gente dice, no, es que ya no voy a comer nada. O voy a comer el pollo blanco y sin cero carbohidrato, las restricciones. Se van al polo opuesto. Los polos opuestos. Y ahí ese polo opuesto te genera frustración. Entonces vamos por los caminos concretos. ¿Qué sí hacer? Y claro, junto al sí está el mundo del no. Entonces ayúdanos a esos dos mundos a entenderlos. A ver, primero que nada, lo más importante es tratar de pensar en qué es saludable para nosotros, qué hábitos queremos conseguir, cuál es el objetivo que nosotros queremos lograr. Pero en lugar de restringir, yo siempre digo, hay que utilizar una palabra y es reemplazar. ¿Qué pasa cuando tú quitas algo? Si no lo reemplazas por alguna cosa, ese espacio va a estar vacío y te vas a sentir nuevamente, aquí falta algo, no lo estoy haciendo, y viene todo desde la carencia. Pero si tú eso que estás quitando lo reemplazas, introduces algo, eso te va a ayudar muchísimo. Por ponerte un ejemplo, venimos, tú dijiste, no solamente de exceso de alimentación, sino también alcohol. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ese momento en el que se supone que yo me iba a tomar una copita de vino o una cerveza, lo que sea, ¿por qué lo voy a reemplazar? Establecer estrategias específicas para justamente cambiar qué es lo que yo voy a quitar. Yo quité esto, pero voy a reemplazarlo por alguna otra cosa que se alinee más con el objetivo que yo quiera tener. ¿Y ahí cuál sería la fórmula? Porque claro, di tú que lo que me hace sentir feliz en este momento es un postre, pero lo tengo que reemplazar. ¿A dónde voy a buscar ese reemplazo? ¿A la sensación que me provoca? ¿A la necesidad calórica? ¿A dónde voy? Mira, no es tan fácil porque definitivamente, como tú dices, puede ser que esa sensación de querer un postre pueda estar muy relacionado con la emoción. Una emoción de ansiedad, de estrés, de felicidad inclusive o de tristeza. Entonces, primero que nada, determinar por qué yo estoy queriendo ir a buscar eso. Es más complejo, ¿no? Pero por eso siempre te digo, es súper importante tratar de hacerlo de la mano con un profesional. Entonces, digamos que fuese algo emocional. Entonces, no necesariamente ese reemplazo va a ser un alimento. Porque si fuese emocional, ese reemplazo puede ser más un llamar a alguien y desahogarme, o escribir, o leer si fuese aburrimiento, alguna otra cosa. Reemplazar ese espacio de comida que yo tenía, porque era o aburrimiento, o estrés, o ansiedad, por alguna otra cosa que no sea necesariamente alimento. Ahora, el dulce usualmente genera ganas de dulce. Entonces, también, por más de que sea algo relacionado con emoción, vale la pena también reemplazarlo por algún alimento que me vaya a proporcionar alguna de las características que yo busco. Si lo que yo busco en ese momento es algo crujiente, pues yo voy a buscar algo que sea crujiente, pero más saludable. Por ponerte un ejemplo, las galletitas de arroz con algo de chocolate amargo o mantequilla de almendras. Si yo lo que busco es un helado y cucharetear, puede ser yogurt griego, es muy importante que analices qué es lo que tú estás buscando cada vez que pasan este tipo de cosas para saber cuál es el mejor reemplazo. Porque si decimos, ay, yo me comía un negrito todos los días a las 5 de la tarde y ese negrito lo voy a cambiar por apio y por zanahoria, no es probablemente no claro. es sostenible, no es un reemplazo y no me va a satisfacer. No, no tiene sentido. O sea, tenemos que buscar algo similar. Por ejemplo, en el caso del negrito, algún tipo de muffin hecho en casa, porque lo que buscamos es algo esponjoso. Entonces, todas estas cosas hay que irlas analizando, que sea un buen reemplazo para yo empezar a repetir esto varias veces a lo largo de la semana, a lo largo de los días, para que se convierta en un hábito. Y poco a poco ir dejando eso que yo normalmente estaba haciendo. Eso del hábito es definitivamente, es como categórico. Me acostumbré a tomarme mi cafecito con un postrecito y el hábito se volvió para siempre. O me levanté y me acostumbré que tenía que ser un pan. Y es como ya el cuerpo te lo empieza a pedir y tu mente también te lo empieza a pedir. Entonces romper el hábito, que es una de las cosas yo creo más difíciles,
es uno de los desafíos más importantes a la hora de tomar una decisión de cambio de alimentación. Así es, porque ya lo haces inconsciente. Lo haces de manera automática y lo que quieres lograr metiendo un nuevo hábito es que con repeticiones eso se vuelva simplemente automático, ya no requiera de mucho esfuerzo. Pero al inicio sí es un esfuerzo, sobre todo cuando es un hábito más hacia lo que me cuesta, ¿no? Comerte el postrecito no cuesta. Sí. Entonces, claro. Esa es la parte dificultosa, pero puede ser, hay personas, lo que tú decías, hay personas que se acostumbran a entrar a la casa por la cocina y al entrar por la cocina pasan por la despensa. Entonces, el cambio puede ser entrar por la entrada principal y saludar a tu familia y ya no entraste por la despensa. Y ser consciente, pero lo primero es identificarlo. Claro. No podemos cambiar nada de lo que no somos conscientes. Sabes que siempre pienso que una de las como de los problemas de esta sociedad, y en diferentes ámbitos veo que se refleja, es la velocidad en la que vivimos. Y pienso que la alimentación se ve afectada por el ritmo que tenemos constante. Salimos muy temprano, trabajamos todo el día, estamos afuera, seguramente muchos corren de aquí para allá en carro o están en oficina. No tienen tiempo de preparar un almuerzo saludable, mucho menos de, como tú decías, me comía un negrito, entonces hacerme un muffin saludable. No todo el mundo tiene acceso a eso. Entonces, ¿cómo lograr darle prioridad a la alimentación y encontrar algo que a todos, o a cada uno, pues porque a todos es generalizar, pero que a cada uno realmente le funcione, porque es difícil un régimen así para todo el mundo? Encontrar la razón por la que quieres cambiar. Primero que nada, o sea, ese porqué del que tantas personas hablan para el cambio. ¿Por qué quieres cambiar? Para que esa parte sea sumamente importante, porque lo que tú dices, lo primero que tenemos que saber es, a ver, ¿cuál es la razón por la que yo voy a esforzarme y hacer eso? Y luego de eso, una vez que tú hayas encontrado ese porqué, se va a convertir en tu prioridad. Correcto. Una vez que tú lo pones como prioridad, mi prioridad es alimentarme bien. Entonces, tengo que hacer ciertos cambios, ya sea planificar mis comidas, ya sea saber si voy a pasar por la gasolinera, qué opciones tengo en la gasolinera para comer, pero todo viene la planificación una vez que yo he encontrado ese porqué intenso, que realmente lo quiero. Y muchas veces, Clara María, el hecho de decir quiero bajar de peso no es suficiente. No es suficiente porque es como, ok, quieres bajar de peso, pero, y ahí viene, no importa, me queda la ropa, así me quieren. Entonces, encontrar un por qué queremos cambiar, pero un por qué de verdad. Yo qué sé, pues tener más salud a largo plazo, porque quiero jugar mejor con mis hijos, porque quiero ser un ejemplo para mis hijos. Mis hijos están comiendo ciertas cosas y realmente no me gusta, pero yo lo hago. Algo que realmente sea mucho más fuerte que un número en una balanza. Y a veces eso es lo que nos motiva y nos mueve, pero nos motiva, no vivimos de la motivación, es solamente un ratito y luego de eso se termina enero y febrero volvemos a como estábamos en diciembre. Por eso realmente tenemos que primero que nada definir la razón. ¿Cuál es la razón por la que yo estoy teniendo estos hábitos? La razón real, esa razón sostenible que va a hacer que yo esté dispuesta a esforzarme, a cambiar y obviamente incomodarme también. Lo que dijiste es muy importante porque si no lo pones dentro de tu top 5 de prioridades, claro, tú no te vas a levantar más temprano a hacer tu lonchera. Tú no vas a ir al supermercado y elegir las cosas saludables. Y tú vas a parar en la gasolinera y te vas a comer un sanduchón en lugar de una ensalada. Así es. Con proteína. Pero entonces el paso es llegar y ponerlo como prioridad. Prioridad. Y así empezar el cambio verdadero para que sea sostenible en el tiempo. Pero eso también va de la mano de otra vez volver como a la relación positiva con la comida. ¿Qué crees tú que podemos empezar a hacer para este año? O sea, pautas concretas. A ver, primero que nada diría aumentar el consumo de vegetales. En el Ecuador y en Guayaquil se come muy poquitos vegetales. Los vegetales son parte de la decoración del plato, más no realmente un alimento importante. Y los vegetales... Esa es la visión, esa es la visión de la gente, dices. Lo que normalmente, okay. Claro, eso es lo que normalmente vemos. Y lo que quisiéramos hacer es aumentar los vegetales para tener mayor cantidad de fibra. En el momento que nosotros metemos más fibra en el plato, ¿qué es lo que logramos? Llenarnos más y tomar mejores decisiones después.
¿ya? Entonces, a veces comemos mucho de carbohidrato, pero el carbohidrato rueda. Entonces, puedo seguir comiendo, y esto que tú decías, escuchar las señales, no se escuchan. Pero cuando metemos los alimentos correctos, la suficiente cantidad de ensalada, no quiere decir aquí que solo se come ensalada, no, pero hay que meter fibra en el plato a través de los vegetales, a través de las semillas, de los frutos secos, grasas buenas, el aguacate, por ejemplo, que tiene, y las frutas, que también tienen fibra. Si nosotros incluimos dentro del plato, el plato principal del almuerzo y de la cena, voy a tomar mejores decisiones después, porque ya he llenado una parte de mi cuerpo, ¿ya? Y esos vegetales se ven reflejados en el intestino, o sea, en la digestión. Con la microbiota que tanto se habla habla de, exacto, en todo, poder ir al baño, en la armonía de todas las hormonas también. Entonces es súper importante, si alguien me dice qué podría hacer y no quiero sufrir, entonces metamos más vegetales. Ahora, habrán también las personas que me dirán, comer vegetales para mí es un sufrimiento. Entonces, en ese caso, pues lo podemos utilizar, poner los vegetales de diferentes maneras. Puede ser en smoothies, puede ser en salteados, en el arroz, en la pasta, en el huevo, o puede ser también en la crema, ¿no? Iniciar metiendo algo más de vegetales. O sea, en lugar de pensar en qué quito y qué voy a sacar, ¿qué voy a aumentar? En mi plato puede ser una de las, digamos, como estrategias que se pueden utilizar para ir poco a poco, como que esas acciones me lleven a tomar mejores decisiones y después. que lo podemos incorporar en cada comida. Por ejemplo, en el huevo de la mañana, pues meterle tomate, champiñones, hay gente que le mete espinaca, lo que sea, ¿no? Como empezar a incorporarlo, dejar de normalizar que tiene que ser solo el huevo. Así que puedes es. empezar a incluir estos otros vegetales. Eso es en primer lugar. ¿Qué otra cosa nos dirías? Diría que es súper importante comenzar un desayuno con proteína o un desayuno pensado. El desayuno puede determinar qué nosotros comemos también en el resto del día. Cuando nosotros hacemos un desayuno muy pobre, lo más probable es que muy pobre me refiero a muy poquito o no balanceado, de repente quizá una rebanadita de pan con queso y café, ya digamos, es lo típico, ¿ya? ¿Qué pasa? Que eso activa mis niveles de hambre porque no he comido suficiente. Entonces, comenzar el desayuno con una rica fuente de proteína, que puede ser el huevo, puede ser el atún, que aquí comemos bastante. Se puede, aquí comen calentado muchas personas también. Sí, y hay personas que me dicen, no importa, a mí ponme carne, pollo. Hay otros que no, nada que ver, pero dependerá. Pero lo importante es tratar de poner proteínas en el desayuno porque eso va a nivelar los niveles valga la redundancia, de glucosa en sangre y va a evitar que yo tenga estas como que bajas de azúcar y que quiera comer más, ¿ya? O que me muera de hambre. Entonces, es definitivo lo que yo vaya a desayunar. Y lo más importante, pensar en la proteína que tenga el desayuno, ¿no? Entonces, como decíamos, huevo, puede ser ventresca, atún, un shake de proteína para quien no tiene chance a hacerlo tan rápido, pero tratar de pensar ese desayuno para que el resto del día no tengamos tanta hambre. Hay muchas personas que me dicen, me he dado cuenta que cuando como un revoltillo con vegetales, no tengo tanta hambre, no necesito media mañana. Está bien, no es mejor que quiera comer a media mañana. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Si estás lleno, no tienes por qué comer. Y esa yo creo que puede ser una herramienta súper útil, aunque muy, muy difícil, y es escuchar a tu cuerpo. Que no es que tengo que comer a las 10 de la mañana sí o sí. No, ni a las 10 de la mañana ni en la noche. Si yo de repente tuve un almuerzo muy abundante y sigo lleno, yo puedo escuchar a mi cuerpo y decir, hoy me voy a tomar un agua aromática porque estoy repleta. Claro. No hay que comer, porque todos los días son distintos y hay momentos en los que uno tiene, bueno, y sabemos en el caso de las mujeres también el ciclo hormonal, que necesitamos más, necesitamos menos, entonces también debemos aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Pero, ¿cuándo escuchamos a nuestro cuerpo? Porque sería tan fácil decir, come cuando tengas hambre y no comas cuando no tienes hambre. Pero a veces este ruido, esta abundancia de comida, este desorden en las horas hace que yo no me dé cuenta. Estoy comiendo a cada ratito de manera desordenada que ni siquiera logro sentir las señales de hambre. Y sentir el hambre no es malo, es una necesidad del cuerpo. Es, ok, ya ahorita te toca comer. Y es bueno escucharlas también, ¿no? Sí, creo que también informarnos sobre qué hace el alimento en nuestro cuerpo ayuda mucho y estamos como en una era de la información en donde realmente podemos tener de todo muy banal o de todo muy verdadero y profundo. Entonces ya hay como comprender qué le hace la proteína a una
a un hombre o una mujer mayor de 40 años. Ya hay cómo entender qué implicaciones tiene el carbohidrato a un chico deportista. O sea, ya entendemos qué significa la fibra a lo largo de tu vida. Entonces, como agarrarse también de tus necesidades. De la información. Y de las necesidades propias, porque Por no supuesto. es lo mismo cuando yo tenía 20 que ahora, y yo digo, bueno, ahora ¿qué me hace mejor? O sea, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Cuál es el proceso por el cual mi cuerpo está pasando? ¿Cómo mis hormonas se están moviendo? Entonces, ¿qué necesito? Entonces, empiezo a investigar sobre cuánta proteína más necesito y ya como tomarte en serio tu alimentación. Por supuesto, ahorita que estás comentándolo, Clara María, yo pensaba, por ejemplo, en una mujer embarazada. Hoy en día, una mujer embarazada va automáticamente a la nutricionista, ¿no? Como para decir, ok, estoy embarazada, quiero saber qué debo de comer. Pero lo mismo pasa en diferentes edades. En la adolescencia, cuando pasamos, como tú decías, los 40, en la perimenopausia, es súper importante. Y cuando ya son adultos mayores también. Entonces, a veces cuando yo tengo adultos mayores ya no van a quiero bajar de peso, no. Quiero estar saludable. Claro. Quiero saber qué es lo que ahorita, para mi edad, me conviene comer. Y tener también esa idea, nuevamente, desde dónde voy yo a elegir los alimentos, hace la diferencia, totalmente la diferencia, porque no viene desde el castigo, sino del autocuidado, el autocuidado real, ¿no? ¿Qué le sirve a mi cuerpo? ¿Qué necesita mi cuerpo? Y entonces puedo tomar una decisión mucho más lógica y racional de qué es lo que voy a escoger. Eso que dijiste de estoy en esta etapa, como por ejemplo la mujer embarazada y dice voy a ir donde la nutricionista para que me explique cómo funciona mi cuerpo internamente, me parece muy inteligente y poco lo hacemos, yo creo. Recuerdo cuando yo fui diagnosticada de celiaquía, ¿te acuerdas? Tenía 28 años y yo lo primero que hice fue, Gabriela, ¿qué hago? Fui a tu consultorio y me explicaste un montón de rutas que podía seguir para la celiaquía, pero no necesariamente lo hago a cada etapa que paso. Me acabas de hacer caer en cuenta que sí deberíamos hacerlo. Ah, ok, entonces ya cumpliste 30, ok, ya cumpliste 40, esto está pasando con tu vida, esto está pasando con tus hormonas, tu vida está más sedentaria, entonces ¿cómo mover? Creo que es fundamental. Totalmente, la circunstancia y el entorno también determinan cómo debes de comer, porque puede ser que tengas cierta edad, pero la circunstancia, como tú dices, de repente no estoy pudiéndome mover, tuve una lesión, entonces ¿cómo debo de alimentarme para poder seguir cuidándome? ¿Cómo voy a mantener esa masa muscular, por ejemplo, si no estoy haciendo ejercicio? Entonces, lo lindo de la nutrición es que uno lo puede acompañar desde el inicio de la vida hasta el final, porque realmente es la manera en la que nosotros nos nutrimos y mantenemos bien a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, la diferencia entre si comemos y tomamos esta elección de alimentos va a ser la diferencia también en cómo yo me proyecto en mi vida. No es lo mismo una persona que no se siente sana, que no se siente bien, que no se siente con energía, que no tiene la capacidad porque tiene baja musculatura, que una persona que se siente en su prime, como dirían mis hijos, o sea, que está en su momento óptimo. Claro. Entonces, eso es lo que busca realmente una nutricionista, o sea, tratar de no solamente qué es lo normal, sino qué es lo óptimo, hasta dónde podemos hacer llegar ese cuerpo para que tú te sientas lo mejor y que de esa manera pues puedas proyectarte en todos tus ámbitos de la mejor manera. Hoy estamos conversando con Gabriela Iturralde, ella es nutricionista, también en su cuenta Hey Nutrición, tiene algunos consejos, recomendaciones, la pueden seguir y buscar más datos sobre lo que hemos conversado, pero yo creo que el tema nos ha llevado a reflexiones muy interesantes. Por ejemplo, tomar como prioridad tu alimentación en este año. Estamos hablando de cómo arrancar un año saludable. Ponerlo como prioridad, porque si no lo pones como prioridad, entonces no vas a organizar tu agenda basándose en la comida. También dijiste vegetales, muchos vegetales, aumentar la proteína, conocer y escuchar tu cuerpo. Hablaste también sobre conocer las etapas en las que estamos para entender cuáles son las necesidades de nuestro organismo y siempre ir de la mano de un especialista porque también somos expertos de tomar decisiones no guiadas. Así es, a veces viene gente con un shampoo de todo lo que escucha y me dice no estoy teniendo resultado. ¿Por qué? Porque claro, no estamos haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, súper importante. Y qué capacidad la tuya de retentiva y poder hacer el resumen. Pero sí, definitivamente eso. Y yo creo que no podemos dejar de hablar de alimentación si no hablamos del ejercicio, del sueño y el manejo del estrés. Porque son así como los 4 fantásticos. O sea, se habla de estas 4 pilares o patas de la mesa que hacen que la salud sea sostenible. Yo sé que tú entrevistas bastante sobre el tema de la salud mental
y qué importante que es. Y últimamente, pues yo creo que ya las personas estamos mucho más abiertas y mucho más conscientes también para poder también analizar esa parte. Y es que está en todo. Mira que una de las primeras preguntas que te hice tenía que ver con la decisión emocional frente a la comida y eso es salud mental también. Yo creo que sobre esos otros 3 fantásticos podemos hablar en el futuro, en una próxima Buenísimo, encantada. Conversación. Así que gracias. No sé si quisieras dejar con un último mensaje a nuestra audiencia. Básicamente que sean muy compasivos, autocompasivos, que si se equivocan una vez no pasa nada, no es un todo o nada, no es un si me desvié, me voy por el camino ya completamente chueco, sino que siempre hay maneras de volver a entrar. Podemos equivocarnos una vez y de eso aprendemos y continuamos. Cada vez que nosotros nos equivocamos, entre comillas, hemos descubierto una manera en la que no funcionó y podemos obviamente pues seguir adelante.